Buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un privilegio concedido por Dios reunirnos a través de esta plataforma para continuar recibiendo sus enseñanzas e instrucción espiritual. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a lo largo de la clase, dándonos entendimiento y sabiduría para aplicar a nuestras vidas las enseñanzas que nos tienes en el capítulo 15 del primer libro de Samuel que desarrollaremos hoy. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén, Señor. Recordemos rápidamente que en el capítulo 13 vimos a un rey Saúl preocupado, desesperado, porque el pueblo desertaba ante el ataque de los filisteos que venían en multitud, mientras que el profeta Samuel no llegaba. Así que de manera precipitada a Saúl se le ocurre tomar su lugar y, sin ser sacerdote, hacer holocausto a Jehová sin esperar al profeta y sacerdote Samuel. Cuando éste llegó, le expresó su indignación diciéndole a Saúl que Dios hubiera confirmado su reino para siempre si lo hubiese honrado. Pero ahora Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón que esté dispuesto a obedecerle. A pesar del error de Saúl, vemos que Dios tuvo misericordia de su pueblo protegiéndolo de sus enemigos, utilizando como instrumento a su hijo, a Jonatán, joven valeroso, que confiaba en Jehová y estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. En el capítulo 14 se destaca con gran importancia que Jonatán puso su confianza en Dios, sabiendo y reconociendo que para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos. Él y su paje se enfrentan a los filisteos, salvando Jehová a Israel a través de Jonatán, que se dejó usar como instrumento en sus manos. Amados hermanos, tenemos en Jonatán un ejemplo de confianza en el Señor y reconocimiento de su poder y su grandeza. Siendo joven, él confió en el Señor. No menospreciemos la edad del joven que nos enseña con pureza a caminar día a día de la mano del Señor, orando, leyendo su palabra, depositando nuestra confianza en el Todopoderoso, aún en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. Y aunque nuestras fuerzas sean pocas, recordemos que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su diestra no se ha cortado. Él no nos dejará ni nos abandonará. La confianza en Dios trae consigo la victoria. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 4 nos dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. También vimos que el rey Saúl impuso un voto absurdo a sus exhaustos soldados, obligándolos a abstenerse de comer pan o cualquier cosa antes de caer la noche, antes que Saúl tome venganza sobre sus enemigos. De lo contrario, serían malditos. Podemos hacer un paralelo. Si las personas dejamos de comer, tendremos hambre. Quizá se nos nuble la vista y se debiliten nuestras fuerzas. Espiritualmente, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra fe empezará a debilitarse y no tendremos claridad para discernir. La motivación de Saúl al obligarlos a dejar de comer para satisfacer sus deseos fue errónea. Otra cosa hubiera sido si, teniendo el corazón en Dios, hubiesen ayunado, orando y buscando hacer la voluntad de Dios. En cada capítulo del primer libro de Samuel tenemos enseñanzas importantes para nuestra vida, amados hermanos, y por la gracia de Dios aún podemos recurrir cada día a su palabra. Esta noche, continuando, estudiaremos el capítulo 15 del primer libro de Samuel, en el que veremos que Dios le dio a Saúl una nueva oportunidad para que le fuese obediente. Obviamente eso implicaba arrepentimiento de sus errores y pecados, volviendo su corazón a Dios. Todavía había gracia del Señor para Saúl.
Este capítulo lo dividiremos en dos grandes temas. El primero, Saúl perdona al rey Agag. Comprende desde el versículo 1 hasta el 9. Y el segundo tema, Saúl es rechazado como rey, desde el versículo 10 hasta el 35. Leamos pues los primeros 3 versículos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vemos aquí que Samuel le recuerda a Saúl que fue Jehová quien lo envió a que lo ungiese rey sobre el pueblo de Israel, por lo que ahora él le ordena que escuchara su voluntad y que le obedezca, es decir, que cumpla la voluntad de quien manda sobre cielos y tierra. En estos 3 versículos observamos que la voluntad de Dios es castigar el pecado de Amalec. Recordemos que los amalecitas eran descendientes de Saúl, el padre de los edomitas, quienes al crecer se convirtieron en rivales de los israelitas. Amalec había recibido muchas oportunidades de arrepentimiento a través de alrededor de 400 años, pero Amalec no quiso cambiar. Maltrató al pueblo de Israel en el desierto y cuando iban a entrar a la tierra de Canaán y los seguía atacando en este pasaje, por lo que habían colmado el tiempo de gracia que Dios tenía para ellos. Dios ordena a Saúl ejecutar su juicio de manera total sobre Amalec, sobre hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, asnos. Dios es explícito, le dice que destruya todo y que no tenga piedad de Amalec. Es posible que en nuestro limitado entendimiento consideremos estas instrucciones extremas y severas, pero si hemos seguido esta historia en el Antiguo Testamento, reconoceremos que los amalecitas se oponían a Dios con un rechazo total. Eran rebeldes contra Dios y Él dijo que los juzgaría debido a esta rebelión. El hecho es que si se les hubiera permitido vivir, probablemente habrían causado en el futuro aún mayores dificultades que las que podemos imaginarnos. Cuando uno mira las cosas desde la perspectiva de Dios, amados hermanos, entonces muchas veces podremos entender su acción de manera inmediata. Hoy, hermanos, podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Vivimos en un tiempo de gracia. Dios nos da la oportunidad a través de su amado Hijo Jesucristo de volver nuestros corazones a Él, arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir y rendirnos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Aquel que siendo inocente murió en la cruz en lugar tuyo y mío para darnos perdón de pecados y vida eterna. Aprovechemos bien el tiempo, porque cada vez estamos más cerca que el tiempo de gracia se cierre, hermanos. Estemos atentos a lo que sucede en Israel, que es el reloj de Dios, porque como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La luz de Jesucristo nos alumbra. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No nos dejemos engañar, hermanos, ni por los brillos de este mundo, ni por nuestros problemas, dificultades, tristezas o alegrías. Levantemos nuestra mirada al Señor y clamemos su misericordia. Consideremos que nuestro tiempo en esta tierra es corto. Conocemos el día de nuestro nacimiento, pero no el día de nuestra partida. Nuestra vida tiene tiempo de caducidad que solo el Señor conoce. La vida humana es efímera, pasajera,
Por eso debemos vivir cada día con sabiduría. Apreciemos y valoremos el regalo que Dios nos da por su amor y su pura gracia. Al respecto, el Señor nos recuerda en el Salmo 90, en los versículos del 10 al 12. Los días de nuestra edad son 70, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, hermanos, que no nos pase como a Saúl, que Dios le pidió que destruyera todo y no obedeció. Pidamos que la luz de Jesús alumbre nuestro corazón para ver esos pecados escondidos que aún están allí, para destruirlos con la ayuda del Señor. Porque si identificamos el pecado, lo reconocemos y nos arrepentimos, buscando cambiar nuestro comportamiento, encontraremos misericordia y perdón del Señor. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y en 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra del Señor es verdadera, Él no miente. Continuando el estudio, leeremos los versículos del 4 al 6 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Vemos aquí que Saúl convocó al pueblo y los contó. Luego llegó a una ciudad de Amalec y les advirtió a los eneos que salieran de entre los amalecitas, que ya no los apoyen, que no continúen con sus prácticas. Recordemos que los eneos eran los descendientes del suegro de Moisés. Tenemos las referencias bíblicas en Jueces, capítulo 1, versículo 16. Este fue un acto de misericordia. Los eneos tenían cierto grado de idolatría, pero todavía buscaban a Dios, y Dios, que conoce los corazones, les extendió su misericordia. Podemos decir que hasta este versículo Saúl había sido obediente con el Señor. Pero veamos qué pasó luego, a partir del versículo 7 al 9. Y Saúl derrotó a las amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl casi cumplió con la orden del Señor, pero ¿qué le pasó a Saúl y al pueblo? Luego, lamentablemente se apoyaron en su propio entendimiento y prudencia. Solo consideraron lo que veían en sus ojos naturales, que a su parecer creía que era bueno. Consideraron mejor su opinión que el mandato de Dios. Desobedeciendo, se enredó en el mal, rebelándose a la voluntad de Dios. De modo que salvó a Agag, soberano de los amalecitas, siendo que los amalecitas estaban entregados completamente a la maldad, y el rey, más que todos los demás, debía haber sido juzgado, como lo había pedido el Señor. Saúl tampoco tenía derecho de salvar de la destrucción a lo mejor del ganado. Pareciera que lanzó este ataque con el único objetivo de
obtener un gran botín y despojos, precisamente lo que Dios le había prohibido hacer. En este pasaje podemos ver la manifiesta rebeldía de Saúl desobedeciendo las órdenes de Dios. En aquella ocasión en particular, Saúl y los israelitas debieron ser el instrumento que Dios usaría para traer su juicio sobre los amalecitas, y no lo hicieron. Perdonar lo mejor de Amalec es ciertamente equivalente a perdonar cierta raíz de maldad, alguna justificable tolerancia, algún pecado favorito. Para nosotros, Agag representa esa tendencia malvada que existe en todos nosotros para autogratificación, y perdonar a Agag es ser misericordiosos con nosotros mismos, con nuestras concupiscencias, excusando nuestras fallas y tolerando el pecado que nos asedia. Hermanos, la palabra de Dios es vigente. Él tiene promesas para sus hijos que le obedecen aún en sus pocas fuerzas. El Señor nos dice en Proverbios 3, los versículos del 5 al 8, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos». Y ahora vayamos al versículo 21 hasta el 26 de este mismo proverbio, para escuchar qué nos dice el Señor a ti y a mí. «Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás pavor de temor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso». ¿Preso de qué, hermanos? Preso de las tentaciones, de los peligros de la vida, de los malos caminos. Cada uno sabe qué es lo peligroso para su vida, y necesitamos que el Señor nos ayude, que sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y nos libre de los peligros, para seguir en el camino recto que nos lleva a la vida eterna. Amados hermanos, cuán bueno es saber que Dios nos ama y aún estamos bajo su gracia. Siempre pidámosle que nos ayude, dándonos un corazón dócil para responderle en obediencia. Escuchemos pues hoy su voz, que no nos pase como a Saúl, que fue desobediente, rebelde, se apoyó en su limitado entendimiento humano y en su propia prudencia, y no confió en Jehová de todo su corazón. Continuemos con la lectura de los versículos del 10 y 11 de este capítulo. «Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche». En este punto nos podemos preguntar, si Dios conoce los corazones de los hombres y conoce el futuro, ¿por qué puso a Saúl por rey? Nosotros los hombres no podemos entender a cabalidad la sabiduría y decisiones de Dios, pero estamos seguros que todo lo que Él hace, lo hace porque es lo mejor para nosotros. Él quiere enseñarnos, guiarnos, protegernos, bendecirnos. En Jeremías 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Y muchas veces, para darnos el fin que esperamos, necesita corregirnos y enseñarnos, cuando generalmente le pedimos algo que no es lo mejor para nuestras vidas. Y esto es lo que pasó. El pueblo pidió un rey. No fue la voluntad perfecta del Señor en ese momento. Entonces tenía que enseñarles y corregirlos. Por eso, hermanos, es tan importante estar en comunión con Dios para estar alineados a su voluntad perfecta. La desobediencia de Saúl cambió su relación con Dios. Sin embargo, los mandatos del Señor seguían siendo los mismos. Dios no cambia, es firme.
En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sus propósitos no cambian, son los mismos. Su obra se llevará a cabo de todas maneras, solamente que si nosotros nos apartamos de su voluntad, el Señor se valdrá de otro que esté dispuesto a obedecerlo. A Dios le dolió la decisión que tomó Saúl en su libre albedrío, pero no por ello dejaría de cumplir sus propósitos. Ya no sería con Saúl, Dios se levantaría un nuevo rey, un hombre conforme a su corazón. Le dolió a Dios desechar a Saúl y le dolió al profeta haberlo rechazado. Samuel tenía el corazón de Dios. Cuando estamos cerca del corazón de Dios, las cosas que afligen a Dios también nos afligen a nosotros. Y las cosas que le agradan, nos agradan. Veamos lo que se narra en el capítulo 15, cuando ya había desechado a Saúl. Y Samuel, que era obediente a Dios, debía ejecutar las órdenes de Dios. Saúl había sido desobediente y el juicio entonces vendría sobre él. Leamos los versículos 12 y 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se ha levantado un monumento. Y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En este pasaje vemos en Saúl a un hombre egocéntrico, sin temor de Dios. Se levantó un monumento, tal como lo hizo Nabucodonosor. Para recordar, pueden leer el libro de Daniel en el capítulo 3. No lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo. Aunque la motivación no fue la misma, ambos personajes pecaron de orgullo, de autoexaltación y búsqueda de gloria, desobedeciendo a Dios. En Levítico capítulo 26, versículo 1 dice: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vemos claramente que después de levantarse un monumento, las escrituras registran que Saúl descendió a Gilgal. Esa palabra descender nos indica su pobre estado espiritual. No tenía comunión con Dios, ya no era el mismo hombre humilde del capítulo 9, versículo 21 del primer libro de Samuel, donde veía su pequeñez, su insignificancia, ni el que alguna vez se escondió entre el bagaje por timidez, como dice en el mismo libro, en el capítulo 10, versículo 22. Ahora en este capítulo 15 vemos a un Samuel con un corazón lleno de orgullo por las victorias militares y el prestigio que le daba ocupar el trono de Israel. Saúl se presenta delante del profeta Samuel con toda osadía, jactándose de una falsa obediencia, debido al orgullo que se había levantado en su corazón. Se engañaba a sí mismo, no veía la realidad completa. Importante tener en cuenta también que es en Gilgal donde el profeta Samuel había pronunciado el mensaje de coronación, como está escrito en el capítulo 12. Y ahora en el capítulo 15 el profeta Samuel se dispone a anunciar el rechazo de Dios por Saúl. Sigamos con la lectura de los versículos del 14 al 16 y observemos la respuesta directa que Samuel le dio a Saúl ante la mentira que había cumplido con la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec las he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas
a Jehová, tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Cuando Samuel le formula la pregunta acerca del sonido de los animales, Saúl comienza a hacer uso del lenguaje ambiguo en un esfuerzo por encubrir su mala conducta bajo falsas apariencias. Dijo que el motivo para salvar a lo más excelente de los animales era para ofrecerlo en sacrificio al Dios de Samuel, no a su Dios, al Dios de Samuel. No reconoció que era su Dios. Le dijo a Samuel: tu Dios. El orgullo cegó a Saúl, llevándolo a desobedecer la orden de Dios. Es evidente que Saúl no tenía una buena relación con Dios. Saúl había quitado del trono de su corazón al Señor. La respuesta de Saúl revela una profunda falta de arrepentimiento y humildad, contrastando con la actitud que Dios espera de sus líderes, quienes deben de ser obedientes y humildes ante sus mandamientos. Saúl, en su esfuerzo de tratar de encubrir su desobediencia, habla ambiguamente. Ni siquiera sus medias mentiras resultan ciertas, ya que más adelante, en el capítulo 27, veremos que el rey David tuvo que lidiar con los amalecitas. Eso demuestra que Saúl no mató a todos los amalecitas. Lo comprobaremos también al llegar al libro de Esther, porque Amán, uno de los descendientes de Agag, trataría de destruir totalmente a la nación hebrea y habría tenido éxito si no hubiera intervenido el Señor de una manera divina. Hermanos, tengamos cuidado en nuestro caminar, no sea que nos hagamos sordos y ciegos a nuestros pecados. Nuestra carne es débil y si no estamos en comunión diaria con el Señor, nuestros pies pueden resbalar, cediendo a nuestras concupiscencias, a las tentaciones. Necesitamos pedirle constantemente al Señor nos alumbre. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Oremos a tiempo y fuera de tiempo. En el Salmo 139, en los versículos 23 y 24, tenemos una preciosa oración. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Para concluir con este punto, cabe decir que obedecer a medias es igual a no obedecer, hermanos. Y hay consecuencias lamentables de no obedecer completamente a Dios. Es seguro que el sobrante que no se obedeció nos cause problemas, por decirlo menos, ya que podría inclusive sacarnos de la carrera de la fe. Por eso es prioritario que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Pasemos ahora a leer los versículos del 17 al 21. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo entre los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. El Señor quiso mostrar su poder a través de las debilidades de Saúl. Lo ungió como rey de Israel, no considerando su pequeñez humana, y le dio la misión de destruir totalmente al enemigo. Para ello, Saúl debía obedecer, bastándose en la gracia de Dios, porque su poder se perfeccionaría en sus debilidades. Pero vemos lamentablemente que Saúl no obedeció, porque en su corazón se levantó el orgullo, confiando en su parecer y entendimiento.
Cuando Samuel le pregunta por qué no había oído la voz del Señor, la afirmación de Saúl fue que sí había obedecido la voz de Jehová, que fue a la misión que le encomendó y destruyó a los amalecitas. Esa fue su media verdad, porque dice, y he traído a Agag, rey de Amalec. Hermanos, eso no le dijo el Señor, eso no fue su mandato. No le dijo que perdonara la vida del rey Agag. Esa fue una decisión suya en desobediencia y rebeldía al mandato de Dios. Y para justificarse, intentó minimizar su acción, culpando inmediatamente al pueblo de tomar el botín. Podemos decir que el pueblo solo siguió su ejemplo. Él como rey tenía toda la autoridad y responsabilidad frente al pueblo, de dar un buen ejemplo cumpliendo el mandato de Dios y deteniéndolos de hacer lo malo. En el capítulo anterior hemos estudiado que Saúl fue celoso al comandar su ejército, pero al parecer solo bajo su propia conveniencia. Recordemos que ordenó la pena de muerte para cualquiera que comiera algo en el día de la batalla hasta que tomase venganza sobre sus enemigos. Estuvo dispuesto a ejecutar a su propio hijo en su celo porque se obedeciera su orden. Sin embargo, ahora cuando Jehová le da la misión de destruir totalmente a los amalecitas y a todos los que tuvieran ellos, no estuvo dispuesto a cumplir con celo la voluntad de Dios. Estos versículos revelan una trágica debilidad de carácter de Saúl, quien afirma haber obedecido a Dios, intenta justificarse a sí mismo y culpar al pueblo, señal que se trata de un líder decadente que menospreció la orden de Dios, actuó de manera presuntuosa con soberbia y orgullo. El Señor espera que los líderes que Él levanta sean obedientes y confíen en Él completamente, que no actúen presuntuosamente, que no menosprecien a nadie, que oren por los que dirigen, que honren a Dios, siendo fieles al Señor y velando por su pueblo. Sigamos leyendo los versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este es uno de los pasajes más notables del capítulo 15. Aquí vemos que Dios desechó a Saúl como rey debido a su rebelión y desobediencia. Si Saúl hubiera permanecido humilde como cuando fue ungido rey, procurando ser siempre dirigido por la sabiduría de Dios, sin duda habría podido desempeñar los deberes de su alto rango con éxito y honor bajo la influencia del Espíritu Santo. Sus cualidades hubieran ganado fuerza, mientras que sus tendencias pecaminosas habrían perdido poder. Hermanos, el Señor en nuestros tiempos quiere seguir haciendo esta obra en cada uno de sus hijos que le buscan y se consagran a Él. Dispongamos nuestros corazones al Señor y consagremos nuestra vida a Él. Podríamos hacer 1000 sacrificios por Dios, trabajar 1000 horas para servirle o donar millones de soles o dólares a su obra. Pero todos estos sacrificios resultan insignificantes si no hay un corazón entregado a Dios, demostrando con simple obediencia. En Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada día tomemos la decisión de consagrarnos enteramente a Dios. El Señor nos libre de ser desechados. Elijamos vivir bajo la sombra del Altísimo cada día de nuestras vidas, obedeciendo su palabra. Mientras estudiaba este capítulo, hermanos, leí un comentario que quiero compartirles. Dice que la ignorancia
la podemos quitar leyendo su palabra. Porque muchas veces decimos, no, pero no sé cuál es la voluntad del Señor, no sé lo que Él quiere, no sé lo que Él dice, pero no leemos su palabra. Entonces esa ignorancia la podemos quitar leyendo su palabra. Pero lo peligroso es la rebeldía, porque esta es una decisión del corazón. El Señor nos ayude y nos libre. Continuemos leyendo el capítulo 15 del primer libro de Samuel, los versículos del 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Vemos aquí la baja motivación de Saúl. Dijo que por miedo al pueblo había obedecido los deseos de ellos y había pecado. Esto también indica que no asume su culpa, se justifica, le echa la culpa al pueblo. Es decir, que Saúl quería complacer a todos. En la actualidad hay muchos que son como Saúl. Incluso hay líderes que tratan de agradar a todos y hasta comprometer su mensaje, diluyendo la palabra, haciéndola light, privándose de anunciar las verdades de la palabra para no incomodar, porque quieren llevarse bien con todos. Así también fue como Saúl se enfrentó a esta situación. Ahora, es verdad que Saúl confesó que había pecado, pero no se arrepintió, solo sintió remordimiento. Lo único que quería era mantener su reconocimiento, su credibilidad como rey antes que darle la honra a Dios. La súplica desesperada de Saúl revela la profundidad de su orgullo. Le preocupaba más su imagen que su alma. Quedar bien con el pueblo, con los ancianos del pueblo. Dice en los versículos 26 al 29. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Estos versículos son suficientemente claros, no necesitan mayor explicación. Samuel responde que no volverá con él y manifiesta que por haber desobedecido la palabra de Dios, ahora Dios lo estaba desechando como rey de Israel. El rechazo de Saúl fue definitivo, aunque no inmediato. Permaneció como rey 15 años más aproximadamente, según el comentario de la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. Saúl fue depuesto después de ese mismo momento. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, como estudiaremos el próximo lunes en el capítulo 16. Hermanos amados, es importante tener en cuenta que no era Dios quien había cambiado de idea o de actitud, sino Saúl. Saúl había pecado, fue desobediente, rebelde, orgulloso, impulsivo. Queriendo salirse con la suya, se asió del manto de Samuel y lo que consiguió fue rasgarlo. Por lo tanto, Dios tenía que juzgarle. Dios amaba a Saúl, así como nos ama a nosotros también, como hijos suyos, y nos da cada día oportunidad para estar a cuenta con Él, viviendo en obediencia a su palabra. Aprovechemos pues con diligencia, tengamos muy presente que el tiempo de gracia se terminará un día. Por eso es tan importante que no pasemos por alto las advertencias que nos hacen su palabra. Consideremos lo peligroso que es ceder a las tentaciones. No seamos como Saúl, que se cegó ante el pecado. Y dijo Saúl entonces en el verso 30: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios, dijo Saúl. Ya hemos dicho que el arrepentimiento de Saúl no era genuino.
Observemos cómo encubría su pecado. Le estaba diciendo a Samuel que fuesen a cumplir juntos los ritos de adoración, y así el pueblo no sabría que había sido desechado como rey. No quería pagar la pena de su desobediencia. Fue hipócrita hasta el final. Aquí descubre claramente su hipocresía y el verdadero motivo de esta y su anterior confesión, que no anhelaba el favor de Dios, sino su honor y poder ante los ojos de los ancianos de su pueblo y delante de Israel. Ya llegando hacia el final, vemos los versículos del 31 al 33, que dicen: Volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel: Traedme a Gad, rey de Amalec. Agag vino hacia él alegremente y decía: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Al parecer Saúl logró convencer a Samuel y fueron a adorar al Señor. Entonces Samuel manda llamar a Agag, quien se presenta a Samuel alegre, pensando que le había perdonado ya la vida. Pero Samuel, haciendo justicia al Señor, mata a Agag. Ahora seguramente algunos pensarán que estas medidas fueron demasiado severas, pero no olvidemos nunca que Dios es un Dios de juicio, un Dios santo, y que Él juzgará todo pecado y maldad. Nadie puede obrar con maldad impunemente. Tarde o temprano su maldad lo alcanzará. Puede que algunos crean que no serán juzgados por sus pecados de deshonestidad, adulterio, abuso, corrupción, mentiras, etc. Pero Dios los juzgará. Aún los que estén en algún puesto de eminencia religiosa, política, laboral o cualquiera que sea. Debe quedar claro que nadie, ni el grande ni el chico, se librará de las consecuencias de su pecado. De modo que Samuel ejecutó aquí el juicio de Dios sobre este soberano vil y malvado. Terminando ya, leamos los versículos 34 y 35. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida, y lloraba Samuel por Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. El verso 34 marca la separación física entre Samuel y Saúl. Esto simboliza la ruptura de la relación entre el profeta y el rey, causada por la desobediencia de Saúl a Dios. Cuando dice que nunca más vio Samuel a Saúl, indica que nunca más interactuó con Saúl como su guía espiritual y consejero. Y el versículo 35 resalta la tristeza de Samuel por la caída de Saúl. Sin embargo, vemos aquí que Samuel lloró por él, por la dureza de su corazón y la incertidumbre de lo que pasaría con su alma. Podemos decir que el luto de Samuel por Saúl refleja la tristeza de Dios. Samuel amaba sinceramente a Saúl, pero notemos que hay un corte total. Dice que nunca más lo vio en toda su vida, y es que al ser desobediente y rebelde, rechazando Saúl los mandatos de Dios, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, como lo confirma la palabra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Amados hermanos, Dios no puede ser burlado. El amor de Dios por su creación no lo disuadirá de juzgar a los pecadores. Él nos ama, pero si nosotros insistimos y persistimos en pecar, no mostrando un genuino arrepentimiento, de todas formas ejecutará su juicio. Recordemos que nuestro Dios es un Dios santo y justo. Amados hermanos, necesitamos al Señor en nuestras vidas cada día más. Hoy más que el día de ayer. El Señor en su infinito amor y misericordia nos está extendiendo el tiempo de su gracia. No lo desperdiciemos. Seamos diligentes en presentarnos cada día al Señor con corazones contritos y humillados. Seamos obedientes a su palabra, aún en nuestras pocas fuerzas.
Y antes de despedirnos, hermanos, pidámosle al Señor que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones, haciéndonos atentos y obedientes para no cometer faltas y pecados, tales como los que se han expuesto en el estudio el día de hoy. Señor, queremos hacer hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Ayúdanos a obedecerte, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Tú, Señor, eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y tus mandamientos siguen vigentes. No tenemos excusas para no obedecerte. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia y tu gracia infinita. Pedimos tu bendición en tu santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Y así, hermanos, concluimos nuestro estudio del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Hasta el próximo lunes. El Señor los bendiga. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno que queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás.
te quiero fallar jamás. No te quiero